se conmemora aquella impresión del primer ejemplar del periódico El Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar en 1818. Bueno, celebrar el hecho de estar vivos, sí, es un motivo de celebración. Celebrar a los compañeros, a los que hicieron algo en el pasado y los que aún algo pueden hacer el día de hoy. Celebrar que aún queden rendijas abiertas, que ya no ventanas siquiera. Celebrar lo que queda una carrera maravillosa, llamada a estar del lado de la gente, de sus necesidades, para magnificar sus necesidades y tratar también de obtener una respuesta para ellos. Una carrera, una profesión llamada a investigar, a contrastar, a señalar sin necesidad de ser jueces. De celebrar eso, de conmemorar el resto el día de hoy. 7:35 de la mañana, cuando damos la bienvenida no a uno, a dos, sino a tres invitados. Vamos a conversar con Yasmín Track, es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a conversar con Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y con Felipe González Roa, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila. Comienzo, como comprenderán, y por favor, con Yasmín Track. Yasmín, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Román, a todo el equipo y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, vaya mi felicitación a todos los colegas, aquellos que están en el ejercicio de la profesión y aquellos que se están formando para formar parte de estas filas de esta profesión maravillosa como lo es la comunicación social. Precisamente estos últimos quisiera hablar, de los que se están formando. ¿Cuáles son las razones para estudiar comunicación social hoy en Venezuela? Creo que la razón principal para estudiar comunicación social en Venezuela es identificarse con el otro, es ponerse en el lugar del otro, es poner en práctica todas las herramientas que podemos aprender desde la academia para ponernos en el lugar del otro, para comprender la dinámica del otro. Ya no es únicamente comunicar porque yo tengo una información que decir, ahora es conectar. Conectar con el otro, con sus necesidades, con sus valores, dentro del marco de la ética y de la responsabilidad y haciendo el mejor uso de todos los medios y plataformas disponibles y cambiantes. Yasmín Track es quien nos acompaña junto con Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Alejandro, ¿qué interés tienen los estudiantes de Comunicación Social en el año 2023? Es decir, llegan hoy a la universidad, van a comenzar su primer semestre o su primer año y ¿qué expectativas tienen? ¿Qué esperan de la carrera? Y felicidades también el día de hoy. Hola, bueno, buenos días a todos. Buenos días, Román, un gusto estar con ustedes. Feliz día al periodista. Feliz día a mis colegas directores, a Yasmín y Felipe, que nos conocemos de tantas actividades juntos en las escuelas de comunicación. Pues bueno, bien tú sabes que la carrera de comunicación social sigue siendo una de las más demandadas aquí en la Universidad Central y en todas las universidades, porque los muchachos ven en esta carrera un espectro amplio. Aquí hay posibilidad de muchas cosas. Conectar con la gente, como decía Yasmín, estoy de acuerdo con la visión que ella tiene. Pero además, el compromiso que esto te genera. Hay una cosa que los estudiantes sienten de conexión con los demás. Y desde muchos puntos de vista, por supuesto, ahora están de moda las redes sociales. Entonces, bueno, los chicos sienten que ellos pueden en las redes sociales generar contactos, generar relaciones y trascender de alguna manera. Hay una búsqueda de influir en los demás, y no desde el punto de vista del influencer, que ya sabemos que es cuestionable, sino de la transmisión de valores, de ideas, de, por supuesto, noticias, informaciones, novedades. Entonces el estudiante siente que a través de este aprendizaje él puede hacer esa conexión con los demás, poder dar a conocer, poder influir en el pensamiento, en el sentir y, por supuesto, en muchos casos, ayudar. Eso es una de las cosas también que el comunicador siente, pues, ¿no? Cómo puede contribuir a el desarrollo de la sociedad, de su gente, de sus conocidos y de la gente con la que va a tener un compromiso en un futuro, pues. Es la voz de Alejandro Terenzani de la Universidad Central de Venezuela y tengo en línea también a Felipe González Roa, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila. Felipe, partiendo de lo que acaba de decir y de lo que acaba de comentar Alejandro, ¿han podido adaptar el pensum de la universidad o los pensa de las universidades a las demandas actuales o a lo que hoy imponen además las redes sociales? Bienvenido. Hola, saludos a todos los colegas hoy, a los colegas profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Central. Yo creo que las universidades han hecho un gran esfuerzo para mantenerse actualizados en la carrera de comunicación social, no solamente hoy, sino
permanentemente. La comunicación social es tal vez una de las carreras que más es impactada por las nuevas tecnologías, ahora por Internet, igual que en el pasado fue por la televisión, por la radio, etcétera. Y es un reto en el que tenemos que estar siempre pendientes. Hoy quizás es más llamativo ese reto que genera el avance con Internet, porque quizás antes, con los medios anteriores, había, entre comillas, cierto monopolio del comunicador social. Hoy prácticamente todos, solamente basta que tengas un teléfono inteligente, que tengas una conexión a Internet para crear contenido sin que seas comunicador obligatoriamente, o al menos no un comunicador profesional. Por lo tanto, nuestro reto hoy como universidades es mantenernos actualizados para que el comunicador social que estudia la carrera, que es quien realmente maneja las herramientas de cómo comunicar y por qué comunicar, tenga las habilidades suficientes para ocupar un espacio en el que haya otras personas con el derecho a expresar sus ideas, por supuesto, pero que probablemente no tienen la claridad de para qué se construye un mensaje y cuál es el efecto que genera en la comunidad. Por lo tanto, creo que las universidades están muy atentos con eso y buscan como un equilibrio entre mantener actualizado en el uso de los recursos tecnológicos para que el mensaje llegue, pero sobre todo también para no olvidar el objetivo fundamental que tiene el comunicador, que principalmente generar mensajes que haga que la gente piense, que se desarrolle un pensamiento crítico y de esta manera pues se pueda fomentar el rol del ciudadano. Es la voz de Felipe González Roa. Vuelvo con Yasmín Trac de la Universidad Católica Andrés Bello. Yasmín, hay que hablar de las opciones laborales reales el día de hoy. Es verdad que en el mundo corporativo se abren nuevas oportunidades para los comunicadores sociales, que como decían, hay un amplio abanico de actividad para un comunicador social. Pero la verdad, cuando hablamos de medios tradicionales, son menos hoy de los que había en el pasado, están mucho más uniformados y bajo diferentes tipos de presiones también. Es una realidad que las opciones laborales son menores hoy. La verdad es que depende de cómo lo mires. A ver. Porque el periodismo tradicional, como estábamos acostumbrados a verlo incluso hasta en las películas, nos ofrecía un abanico de medios tradicionales, como bien mencionas, que abrían posibilidades laborales. Sin embargo, al ser nuestra disciplina un área tan cambiante, un área tan amplia, y al haber cada vez más necesidad de comunicar a diferentes audiencias, nuestro abanico laboral se expande a los nuevos medios y plataformas, se expande al mundo del mercadeo, de la publicidad, del mundo corporativo. Cada vez más las empresas están ávidas de comunicar estratégicamente a todos sus públicos y a todas sus audiencias, tanto internas como externas, información de interés. Todo el comportamiento empresarial responsable amerita una planificación de la comunicación. La comunicación es el articulador de la actividad empresarial y eso nos ofrece un abanico de trabajo interesante, por supuesto, unido al uso responsable del manejo del discurso y de las nuevas tecnologías que también están al servicio del área corporativa. La transformación digital, que es tendencia en las empresas a nivel mundial, transforma empresas, pero también transforma personas y necesitamos ese articulador de la comunicación y eso nos abre posibilidades profesionales. Eso es verdad. Yasmín Trac nos acompaña desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica, es la directora de la escuela. Vamos con la Universidad Central de Venezuela. Alejandro Trenzani está con nosotros. Alejandro, a los venezolanos que nos escuchan a esta hora, ¿qué se le dice desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela? Pero partiendo de lo que se respira en los pasillos, de lo que le comunican los jóvenes que recién están empezando a estudiar la carrera. Bien, bueno, aquí lo que sentimos es la necesidad de superar retos. Estamos en una carrera y en una profesión que está siempre permanentemente enfrentando nuevas condiciones, nuevas situaciones, los retos tecnológicos, los retos políticos, los retos económicos, sociales, y los muchachos sienten eso. Es decir, aquí están en permanente búsqueda de superación, de enfrentar estas cosas. Bueno, nosotros hoy en día estamos viviendo esta época de inteligencia artificial, por ejemplo, que es algo
nuevo. Tú estuviste hace poco, Román, en la Universidad Católica en una charla sobre inteligencia artificial. Todos esos retos que eso nos significan, toda la cosa multimediática, transmedia que estamos viviendo, donde, como decía Yasmín, ahora se han abierto muchísimas otras opciones. Ya no es el periodismo tradicional de el reportero que hacía un reportaje, iba a un periódico. Ahora el abanico es enorme y eso los estudiantes lo saben porque es su generación, lo están viviendo. Viven los nuevos medios, viven las nuevas tecnologías, aún en Venezuela, con ciertas dificultades que nosotros tenemos, que las conocemos, las dificultades de conexión, las dificultades económicas, pero aún así esos retos son tan importantes y son tan motivadores que los estudiantes los quieren enfrentar y uno lo ve realmente el esfuerzo que hacen ellos para enfrentarse a estas condiciones que además es extraordinario. Creo que en la comunicación estamos viviendo un momento formidable de todas estas cosas que nos permite la nueva realidad, la nueva tecnología, y que bueno, así como tiene muchas cosas favorables, tiene muchas cosas en contra y peligrosas que hay que enfrentar, pero es realmente un momento muy, muy retador, muy interesante. Vamos de Alejandro Terenzani desde la Universidad Central con Felipe González Roa de la Universidad Monte Ávila. Felipe, ¿qué sueñas? Si pudieran hacer una lista de deseos de lo que debería convertirse la comunicación en el corto, mediano y largo plazo en nuestro país, ¿qué habría en esa lista? Mira, yo creo que muchas cosas. Lo primero es que, bueno, tanto los comunicadores en ejercicio como los futuros comunicadores, los estudiantes, yo creo que lo fundamental, como comentaba antes, es rescatar los valores de la profesión. Yo creo que es pensar para qué somos comunicadores y esto nos hace recordar que nuestro objetivo es siempre con la comunidad, con la gente. Uno, eso. Dos, también yo creo que lo ideal en nuestro contexto, en el contexto venezolano, es contar con un espacio en el que realmente las ideas puedan presentarse, contrastarse libremente. Y me refiero también a quizás la cierta confusión que hoy tenemos en Internet, no por culpa de Internet como tal, sino porque la plataforma ha permitido mucha confusión, mucho mensaje errado, muchas veces creados intencionalmente, y por lo tanto yo creo que lo clave para que se pueda ejercer efectivamente la comunicación es que la gente tenga la capacidad para pensar por sí mismo. Creo que eso es fundamental y creo que si nos ponemos a pedir y crear un deseo es eso, que especialmente el comunicador fortalezca su capacidad de pensar por sí mismo y lograr que la gente también piense por ellos. Esto tanto la comunicación general como el periodismo particular. Fundamentalmente lo que el comunicador hace es difundir ideas para que la gente piense, no para indicarles sobre qué tienen que fijar posición, sino para que seamos libres para crear nuestro propio criterio, y creo que eso es clave y creo que sería lo que más se pediría o lo que pediría yo tanto al comunicador social como al público que nos escucha. Felipe González Roa, quien nos acompaña. Yasmín Track es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica. Yasmín, yo creo que es justo en este momento y en el Día del Periodista reconocer a la gente. Esto último que decía Felipe, ha intentado uno desarrollar la capacidad de decir sin decir, ¿sabes? Sin mayores riesgos, pero habría que reconocer también la capacidad que tiene la gente de desarrollar, la posibilidad de leer entre líneas y de entender la situación que estamos atravesando, ¿cierto? Ciertamente. Además hay un ejercicio de discernimiento que intentamos pues desde la profesión fomentar en la población. Si bien es cierto que el Internet nos ofrece una variedad casi infinita de información, en ese afán de que el otro desarrolle su capacidad de pensamiento y pueda pensar por sí mismo, como decía mi colega de la Universidad Monte Ávila, creo que el discernimiento, el tener criterio para discernir cuál es la información que me sirve y cuál es aquella información que no me sirve, es un reto grandísimo para la comunicación social. Ya no se trata de la disponibilidad de la información, es que tenemos un mundo infoxicado de información y debemos tener el discernimiento y el criterio para
poder seleccionar de esa información con la debida verificación, con la debida información en el caso de los comunicadores y en el caso de cualquier ciudadano. Yo creo que uno de los retos más importantes de la carrera es precisamente pues transmitirle a ese público que no todo lo que hay entre líneas es cierto y que debemos buscar esa verificación incluso desde el punto de vista de lo individual, como ciudadanos, como familias, como personas, como estudiantes, como trabajadores. No dejarnos envolver por la magnitud y la cantidad de información disponible, sino utilizar ese criterio y ese discernimiento para poder mantenernos no solamente informados, sino también con un criterio para tomar decisiones de cualquier naturaleza. Claro, es Yasmín Tra quien nos acompaña. Alejandro Terenzani está con nosotros. Alejandro, ¿cómo llegan preparados los bachilleres a la universidad? En el caso de comunicación social, son unos muchachos que saben leer y escribir perfectamente bien, porque se van a convertir en comunicadores en muy poco tiempo, en 5 años, quizás un poco menos, incluso dependiendo de la universidad cual sea. ¿Cómo llegan? Y probablemente esto desnude otro drama, el de la educación básica, ¿no? Y el bachillerato. Bueno, ciertamente, Román, ahí sí tenemos un problema porque hay, por supuesto, de todo. Tenemos alumnos que entran y son brillantes y que son estudiantes leídos y preparados y que van a salir muy bien. Y hay otros que no tienen la formación suficiente. De hecho, nosotros aquí tenemos siempre una discusión de si es necesario hacer un semestre cero, por ejemplo, o un semestre de nivelación. Seguramente los profesores que dan materias como castellano, materias de redacción, discurso, texto, pues estarán de acuerdo, ¿no? Hay ciertas deficiencias, sobre todo en ese tema de la redacción, la lectura, y no es un problema de pensamiento, sino es un problema de educación, de funcionamiento. Sí, no puedo negar que algunos de nuestros estudiantes vienen con fallas que vienen del sistema educativo que ya sabemos que trae ciertos problemas. Entonces, lamentablemente, lo que pasa es que la universidad no puede ser remedial. O sea, nosotros no estamos aquí para superar los problemas de educación de los estudiantes. Entonces, el muchacho tiene que tener un conocimiento previo, tiene que tener una base, una preparación que ciertamente y de forma lamentable a veces no tiene. Y uno siente que los estudiantes sufren porque ellos tienen sus expectativas, tienen sus ideas, tienen sus ilusiones, pero a veces la realidad es dura y tienen que enfrentarse contra eso. Y no es solo a veces leer y escribir, sino en ciertos conocimientos, en ciertas cosas que tienen que ver con la educación general, básica, que sí tienen fallas. No es la mayoría, por suerte, pero sin duda hay un grupo de muchachos que vienen con deficiencias. Eso es innegable y sobre todo en las universidades públicas, pues, ¿no? Donde el acceso es mucho más amplio, más diverso. La voz de Alejandro Terenzani. Tengo también a Felipe González Roa de la Universidad Monte Ávila. Felipe, recordar que propaganda no es periodismo, que de hecho periodismo no debería tener agenda, que no sea una agenda distinta a la verdad y tratar de acercarnos como objetivo lo más que podamos a esa verdad y retratarla para la gente, ¿cierto? Absolutamente. El periodista está inevitablemente vinculado con la política con P mayúscula, todas esas relaciones que se establecen en una comunidad para que haya un orden, pero el periodista no es político. Yo creo que esto es un elemento que tiene que estar claro y lo que tú comentabas, la agenda periodística es la agenda de los hechos y de la verdad y de lo que necesita el ciudadano para participar en el debate político. El periodista no debe obligar a que la gente piense de una manera o solamente presentar una cara de la realidad para que se piense de una manera, sino que tiene que darle al ciudadano todos los elementos que están presentes en el hecho político, en el hecho real, para que el ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones. Yo creo que eso es clave. El periodista jamás está al servicio del poder, ningún tipo de poder. El periodista no es antipoder, porque el poder se necesita para que haya un orden en una comunidad. El periodista, en cambio, por profesión y por vocación, debe ser contrapoder, porque es
desarrollar los elementos, darle la fuerza al ciudadano para que desde esta manera pueda controlarse el poder y de esa forma el poder pueda ser beneficioso para la comunidad. Yo creo que este es un elemento clave que nosotros los periodistas tenemos que tener siempre presente para no confundir nuestra labor y para luego no ejercerla de manera indebida. Efectivamente. Yasmín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Felicidades, además. Alejandro Terenzani, igualmente, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, un saludo a todos mis colegas periodistas, a tu audiencia, y excelentes los comentarios, coincido con mis colegas directores en los comentarios y sus opiniones. Qué bueno que así sea, qué bueno que así sea. Felipe, igualmente, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, saludos a todos. Feliz día. Yasmín Track es directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Alejandro Terenzani de la Escuela de Educación Social de la Universidad Central de Venezuela y Felipe González Roa, también director en este caso de la Universidad Monte Ávila. Son las 7:55 de la mañana, permítame